Bien, hermano. Hola, muy buenas noches. Te damos, te doy la gran cordial bienvenida. ¿Por qué gran? Porque es un gusto tenerlos hoy con nosotros. La semana pasada, en la segunda sesión que tendríamos, no fue posible por unas fallas técnicas. Sin embargo, hoy, gracias a Dios, estamos listos para eh, iniciar esta charla, una charla sumamente importante en la cual pues bueno estaremos hablando de Adán y Eva, mito o realidad, pero te voy a pedir de favor que compartas la transmisión, que compartas el link de esta charla para que más hermanos puedan integrarse y preguntar respecto a este tema que es sumamente importante. Así es que comparte en tus redes sociales, comparte en tus grupos de WhatsApp, etiqueta a algún amigo o hermano en Cristo que esté interesado sobre el tema y en unos minutos vamos a comenzar. Y si ustedes me lo permiten, vamos a compartirlo en mis redes sociales. Ok. Y bueno, mi nombre es Eder Pérez de la librería cristiana Sola Gracia. Un servidor se reúne en la iglesia cristiana Sola Gracia en la ciudad de Puebla. Una iglesia pues que nos consideramos calvinistas, nos consideramos reformados. Y bueno, esto con el propósito de apegarnos a lo que las escrituras enseñan. Esto es con el propósito de tomar las escrituras como la única regla de fe y de conducta del creyente y aún de las personas que no son pues cristianas. Y por tal motivo en la librería cristiana hemos decidido abrir un espacio para realizar una serie de charlas tratando diferentes temas que de alguna manera a veces no son tratados en las reuniones en nuestras iglesias y que de alguna manera también son importantes o que causan ciertas interrogantes a nuestras vidas. Entonces, durante algunos meses hemos estado platicando con diversos hermanos sobre diferentes temas que son sumamente importantes para la vida del creyente y hoy no es la excepción. Hoy, gracias a Dios, vamos a platicar con un hermano que antes de darle la bienvenida me gustaría eh, dar un poco sus credenciales. Y bueno, nuestro invitado es el hermano Mario Celi. Nuestro hermano Mario Celi es pastor evangélico reformado, él es escritor y ensayista colombiano, es autor de bastantes libros publicados por la editorial CLIR. Este editorial es la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Nuestro hermano Mario Celi imparte clases de teología sistemática, ética cristiana y apologética en la ciudad de Bogotá. Esto es en Colombia. Tiene diferentes títulos en teología, en filosofía y antropología. Pues bueno, con esto quiero darle la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Mario. Hermano Mario, buenas noches. Hola, Eder, buenas noches. Es un placer de nuevo estar con nuestra amable audiencia a través de estas redes sociales y participar en un programa que tú has abierto de forma tan especial a través de la librería que manejas. Y así es que muy reconfortante de nuevo poder interactuar con todos nuestros amigos y hermanos en la fe en Cristo. Ok, hermano. Hermano, muchísimas gracias por tomarse este tiempo para platicar con nosotros. Sé que pues tiene bastantes ocupaciones, sin embargo, pues bueno, agradecemos su tiempo. Hermano, antes de iniciar en el tema, le voy a pedir un favor. ¿Le puede subir un poquito al micrófono de su teléfono celular? Esto para que podamos escucharle un poco mejor. Ya está, ya lo tenemos todo, pero O acercarse un poquito más sí, está bien. para que podamos escucharle así fuerte. Bueno, Así, ¿me oye?
Sí, a ver, le voy a pedir de favor a nuestros amigos que se están conectando en las redes sociales que nos comenten si escuchan nuestro audio de manera entendible, con un volumen moderado. Así es que en lo que nos contestan, hermano, quiero enviar un saludo a los hermanos que se están conectando en este momento: a Maynor Catalán, Jorge Manzuk, Armando Ortiz, Ascensión Fer, Juan José Gómez, Rick Santiago, Guillermo Ubios, Marco Padilla, Vladimir Ríos, Leonel Pacheco, Yuridia Pérez, Nelson Vargas, Memo Rodríguez, nuestro hermano Islem, Luxito Rivas, Alan Sánchez, hasta Querétaro, Cuauhtémoc Angulo, Abraham Cerey en Chile, Josué Rodríguez, Rodrigo Mejía, Junot Román. Muchísimas gracias por conectarse y yo creo que no hay ningún problema con el audio. Hermano, nuevamente gracias. Y la semana pasada estuvimos platicando acerca de bibliología. ¿Por qué es tan importante la bibliología para el tema que hoy vamos a charlar? Bueno, Eder, en realidad la bibliología es de suprema importancia porque, como estábamos mencionando la semana pasada, creo que si la escritura no es auténtica o no es real en cuanto a su mensaje como palabra de Dios, entonces este tema tampoco tendría cabida dentro de toda la estructura de la fe cristiana y dentro de la explicación de la fe, que es la teología. Entonces, la bibliología nos ayuda esencialmente a verificar que la fe cristiana está basada primordialmente en la revelación de Dios, que es las Sagradas Escrituras. Nos ayuda entonces a examinar que nosotros no estamos en verdad hablando de ideas o de conceptos religiosos o bíblicos o teológicos que no correspondan a una realidad que tiene que ver con nuestra historia, nuestro tiempo y nuestro espacio. Así es que al hablar de Adán y Eva, por eso en nuestro libro hemos colocado el título Si es un mito o es una realidad histórica. Hermano, por ende, perdón sí. que lo interrumpa un poquito. Nos comentan nuestros amigos que se escuche usted un poquito abajo. ¿Tendrá algún objeto a lo mejor estorbando el micrófono de su celular? A lo mejor... Creo que es el volumen interno, pero no puedo ponerlo desde... Ya puse todo el volumen exterior, okay. Pero falta arreglar el volumen interior. Pero para ese fin debemos salirnos un poquito y volver a entrar para poder hacer esto, me parece. Ok. No encuentro la manera de poderlo arreglar como debe ser. Ok, vamos a hacer lo siguiente, hermano, antes de que entremos de lleno a la charla y para que nuestros hermanos que están conectándose con nosotros, ¿cree que puede acercarse el teléfono un poco más o en su caso salir de nueva cuenta para que le pueda subir el volumen de su audio interno? Sí, pues hago todo lo posible, pero probablemente falta es arreglar el volumen interno. Entonces tendríamos que salir un poquito de la transmisión y volver a entrar. Ok, sí, hermano, no se preocupe. De hecho, aquí me quedo con nuestros amigos en redes. Usted básicamente va a realizar lo mismo, salir y darle clic al link que le envié y en automático lo va a conectar en la transmisión en vivo. Vamos a tratar de hacerlo, Eder, entonces ya regreso. Gracias. Claro que sí. Pues bueno, amigos, mientras nuestro hermano nos ayuda en el tema de mejorar el audio, porque es un tema sumamente importante, quisiera
comentarles que vamos a estar charlando referente a este libro, al libro que ustedes ven en pantalla, Adán y Eva, mito o realidad histórica. Y básicamente habla o explica tres posturas. La primera, la mítica liberal; la segunda, la católica romana; y por tercera, la neoevangélica. Y en este libro, nuestro hermano pues hace un estudio minucioso e histórico y teológico, precisamente para ver las debilidades de cada una de esas posturas, confrontándolas con las fortalezas de la palabra de Dios, y por ende demostrar que ambas posturas, las tres posturas que aquí se describen, pues no son bíblicas. Y es sumamente importante este tema porque no es la primera vez que dentro del ámbito cristiano surge material o surgen libros que de alguna manera atentan directamente al Evangelio de Cristo. Y la librería cristiana Sola Gracia está comprometida con llevar material a tu hogar, a las iglesias locales, material de sana doctrina, material que se ha tomado como base de un estudio serio. Y desafortunadamente en la actualidad últimamente se han traducido libros que están muy apartados a lo que la librería cristiana Sola Gracia busca. Y es por eso que hoy vamos a hablar de Adán y Eva, precisamente nuestro hermano que tiene estudios pues, en estas áreas, para que nos pueda explicar por qué es tan delicado el tema de Adán y Eva, por qué se debe de tomar como una realidad histórica y no como un mero mito. Así es que mientras nuestro hermano se conecta, amén. ¿Qué tal? ¿Mejoró el sonido? Sí, sí, hermano, nada más le voy a pedir, si es que usted pudiera acercarse un poquito más al teléfono, estaría bien. Y a nuestros amigos que nos están siguiendo en las redes sociales, les voy a pedir de favor que le suban un poquito a sus bocinas. Y bueno, vamos a continuar con la charla. Hermano, nuevamente, ¿por qué es tan importante el estudio de la bibliología? Bueno, anotábamos antes que es sumamente importante porque nos ayuda a saber si la Biblia es o no es verdad, si históricamente es un registro confiable de la revelación de Dios y por ende la actuación de los autores secundarios, en este caso apóstoles o profetas y apóstoles, lo cual en la misma escritura consta que lo que ellos escribían, según el apóstol Pedro, en la segunda carta, nunca tuvo la intención Pedro de escribir fábulas, como dice, sino como habiendo visto con sus propios ojos la majestad de Dios. Es decir, que Pedro está comunicando de que todo lo que hay en la escritura no tiene una raíz mitológica o como fábulas. Así es que por ello, al estudiar el Génesis, es muy importante identificarnos desde el punto de vista de la genuinidad y la autenticidad de las escrituras como palabra de Dios. Quisiera saber si nuestros hermanos me oyen mejor y si mejoramos el sonido, hermano Eder. Ok, nos comentan, hermano, que sí se escucha mejor, nada más que si pudiera acercarse un poquito más el celular, estaría perfecto. Ya estamos muy cerca, gracias. Ok, bueno, a los amigos que nos están escuchando, nada más súbanle la bocina de sus teléfonos celulares o de su computador de escritorio. Y, hermano, en el título de la charla de hoy, colocamos precisamente el título de su libro, Adán y Eva, mito o realidad histórica. Hermano, nos gustaría saber cuáles son las tres posturas, por decirlo de alguna manera, que usted
describe en su libro? Bueno, como estamos pudiendo ver por algunas publicaciones de reciente aparición, que no es nuevo en la temática, en cuanto a si la historia que menciona Génesis capítulo 3, o en el capítulo 2 y el capítulo 3, si se puede considerar historia verdadera. Es decir, eh, muchos intérpretes le han dado a esto un matiz erróneo y equivocado a mi modo de ver, porque la pretensión es que no podemos hablar de Adán y Eva como personajes realmente históricos o como personas que existieron como usted y como yo, como la primera Eva y Adán. Así es que los tres aspectos que yo menciono en mi libro, que es la mítica liberal, que también la encontramos dentro de los teólogos e intérpretes en la Iglesia Católica Romana, y lo que he llamado neoevangélicos, que vienen a ser evangélicos con un matrimonio dentro de planos totalmente de teología liberal. Así es que la refutación teológica y apologética que hemos hecho en este libro apunta a estos tres factores o aspectos de la vida eclesiástica latinoamericana, porque hay muchos intérpretes, pastores, teólogos que definitivamente no creen, al haber tomado estudios con personas o autores europeos o americanos, ellos han llegado a creer que es mitología y no una realidad histórica la existencia de Adán y Eva. Y hermano, ¿cuál es la postura que enseña la mítica liberal? ¿Cuáles son las características de ella? Bueno, básicamente, pues mire, las interpretaciones que hoy tenemos en muchos campos del saber teológico obedecen justamente a una copia directa de los puntos de vista que la ilustración alemana, francesa, inglesa, ellos eliminaron todos los conceptos de la reforma. Por ejemplo, es interesante el trabajo que está haciendo la CLIR de publicar en 2 tomos el libro de Génesis de Juan Calvino. Calvino no interpretó la Biblia de manera caprichosa, pero la posición mítica liberal, especialmente en el siglo XVIII, donde se erige la razón humana como la base sustancial omnipotente que interpreta todas las cosas de la vida, de la realidad, incluyendo la Biblia. Así es que al divorciar la razón de la revelación o la revelación de la razón y anteponiendo la razón a la revelación, pues desde un punto de vista humanista, como fue la ilustración, especialmente en Alemania, negó o rechazó tácitamente el hecho de que no se podía aceptar por lo menos los primeros 11 capítulos del Génesis como historia verdadera. Así es que es un concepto que proviene de la ilustración, el cual muchos hoy creen y aceptan, pero de ningún modo le atribuyen a la escritura una realidad humana, histórica, porque estiman que como no se pueden fijar fechas a la historicidad de Adán y Eva, entonces no existieron. Pero hoy en día los principales exégetas e intérpretes no están de acuerdo con esa posición, porque básicamente tenemos, y de manera muy, muy especial, ya descubrimientos arqueológicos que demuestran que sí se pudo haber dado la realidad histórica como la Biblia así lo afirma, y yo lo creo, la existencia histórica de Adán y Eva, y
todo lo que dice el libro del Génesis, especialmente los capítulos 1, 2, 3, es sumamente importante, porque si no es historia, entonces no hay un evangelio que predicar. El evangelio se cae. Así es que a eso apuntamos para refutar la posición mítica liberal. Entonces, hermano, una de las características de la interpretación mítica liberal es que a lo menos niegan la historicidad de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Así es. Para ellos son narraciones leyendescas, especie de cuentos, es una especie de sagas, como dicen los alemanes, pero no historia. Por ejemplo, muchos no creen y no aceptan la realidad del diluvio universal, por ejemplo, con Noé, la Torre de Babel y otros asuntos, la tabla de las naciones que se da en Génesis capítulo 10. Pero mira la gran sorpresa, que la arqueología a partir del siglo XIX comienza a dar a nivel mundial, le dio la razón a la Biblia. Hay que interesante el libro de John Albright, La Edad de Piedra al Cristianismo, cuando todos estos críticos alemanes y franceses y ingleses pretendían que la escritura en sus primeros 11 capítulos del Génesis no era historia verdadera, desentrañando de la misma tierra monumentos, tablillas, muchos lugares del cercano oriente o del próximo cercano oriente, como hoy lo llaman, desenterraron parte de ciudades, por ejemplo en Ur de Caldea, donde era oriundo Abraham, desentierran la biblioteca del rey Asurbanipal, y mira la gran sorpresa, que era una biblioteca muy avanzada con tablillas donde explicaban ciencia, historia, geografía, y también tocan de alguna manera con los orígenes humanos de Adán y Eva. Así es que pues la erudición crítica sigue diciendo que no puede aceptar la realidad histórica de nuestros primeros padres biológicos, Adán y Eva, o sea, lo que Dios revela en su santa palabra. Pero el cristiano conservador, y particularmente el cristiano reformado, puede tener toda la certeza y seguridad de que la Biblia en sus primeros 3 capítulos es historia real, hablando de Adán y Eva, y tenemos un tiempo, el tiempo de Dios y el tiempo creador, cuando ese tiempo, el tiempo para nosotros comienza a partir del 6º día. El tiempo creador, pues no estábamos allí, pero la Biblia habla de que Dios crea el mundo en 6 días literales. Así es que, ¿por qué no puede darse esto ante la presencia de un Dios todopoderoso? Y esencialmente, la erudición crítica disfraza y enseña de muchas maneras como si Génesis fuera otra mitología más, que el mundo hebreo copia de las mitologías del cercano oriente, como de Egipto, Babilonia, Siria, la misma Sumeria y todo Mesopotamia, pero hoy en día está demostrado de que más bien los relatos del Génesis, especialmente el capítulo 3, que nos habla de la existencia de Adán y Eva, más bien debe tener o debió tener en común, y que las mitologías que hay de los distintos pueblos cercanos a Israel, más bien copian de originalmente de toda esta literatura que estaba dentro del pueblo de Dios, y hoy se demuestra que más bien es una degeneración. Las mitologías paganas tuvieron que haberse degenerado a partir del relato original, que es el que tiene las Sagradas Escrituras, y en esto no hay ningún temor, está plenamente comprobado. Y tal vez ahora te diré cuál es la mayor prueba que podemos tener al respecto.
Hermano, ¿quiénes son los maestros de la mítica liberal que de alguna manera se han encargado en estos años de enseñar esta postura? Bueno, mira, esencialmente a partir de Immanuel Kant, filósofo racionalista, hijo de un pastor evangélico en Alemania en el siglo XIX, en el siglo XVIII, del siglo XVIII y XIX. Immanuel Kant es considerado el padre, en el fondo, el padre del liberalismo. Okay. Pero luego siguió este famoso Friedrich Schleiermacher, y a partir de él vino toda una playa de autores y de teólogos que, como Kant dividió el conocimiento entre un conocimiento fenomenal y uno noumenal, es decir, que lo fenomenal es todo lo que llega a nuestros sentidos y es demostrable por la historia y la ciencia, y lo noumenal es todo lo que está más allá de los 5 sentidos, en este caso Dios, la existencia del alma, la inmortalidad, la libertad del hombre, y por ende los relatos de Génesis que tienen un fondo sobrenatural. Kant llegó a decir que esto era netamente un añadido literario o una composición muy extraordinaria de la mente hebrea o judía para la composición del libro de Génesis. Así es que con el correr del tiempo, en tiempos modernos, por ejemplo, tenemos a un Karl Barth. Karl Barth no creía en la existencia histórica de Adán y Eva, y tenemos la escuela de Julius Bellhausen, que él origina toda una escuela basada en anteriores sucesores como De Witt, Eichhorn y otros, Paulus y el mismo Jane Astrup, que ellos en general nunca atribuyeron realidad histórica a la existencia de Adán y Eva y lo que dice todo el capítulo 3, 2 y 3 del libro de Génesis. Entonces son muchos, pero hoy tenemos del lado católico y del lado protestante, evangélico, incluso hasta reformados. En el prólogo consignamos para mí la catástrofe de Calvin College en los Estados Unidos, donde ha estado penetrando a esta institución otrora académicamente muy reformada para aumentar todos estos análisis liberales donde prácticamente la fe allí se ha evaporado, y así empieza luego también en pastores, y estos pastores transmiten a las iglesias y la gente va perdiendo realmente la verdadera noción del evangelio. Es que Eder, hay algo si no fueron personajes históricos, vuelvo y repito, no hay un evangelio que predicar, no existe forma de predicar el evangelio. Y bueno, yo creo que la prueba reina o máxima es que Jesús solamente del Génesis atribuye 15 asuntos o de 15 narraciones del libro de Génesis, atribuye la existencia histórica de Adán y Eva. Para Jesús, ellos fueron el primer matrimonio, cometieron el primer pecado, el pecado original. El hombre dejará su padre y su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Al principio dijo Jesús, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, si no es historia, entonces realmente nosotros estamos en la nebulosa, en la oscuridad, pero dichosamente no es así. Cristo, el maestro de los maestros, el Señor, Dios encarnado, no pudo habernos mentido o engañado. Él habló de Adán y Eva como la primera pareja biológica humana, para que Dios dio origen a toda la humanidad, y eso es importante recalcarlo, resaltarlo. Hermano, otra de las posturas que usted describe en el libro de Adán y Eva, mito o realidad histórica,
es la referente a la católica romana. ¿Cuál es la diferencia entre la mítica liberal y la católica romana? Es igual, lo que pasa es que en el catolicismo al liberalismo no se le llama liberalismo, se le llama modernismo. Así es. O hoy progresismo, es lo mismo, el progresismo. Los progres están de moda hoy en día, pero la Iglesia Católica ha tenido sus progresistas a nivel teológico desde el mismo siglo XIX. Pero la Iglesia Católica realmente vinculó a su programa de estudios académicos, teológicamente hablando, como la Universidad de Roma, las universidades francesas católicas, aún en Inglaterra y los Estados Unidos. Ellos tomaron esto, especialmente de todos los descendientes de Federico Schleiermacher, y lo introducen en los estudios académicos, pero ellos no se llamaron liberales, sino modernistas o progresistas, pero es lo mismo, son liberales. No hay diferencia en el fondo. Okay, y hermano, aquí los neoevangélicos, aquí la primera pregunta sería, ¿qué debemos de entender como neoevangélicos? Y segunda, ¿qué es lo que creen los neoevangélicos respecto al tema de Adán y Eva? Bueno, básicamente que ellos aceptan el análisis crítico de la Biblia y no aceptan, igual que los teólogos liberales, no aceptan la historicidad. Ellos prefieren hablar de la evolución, por ejemplo. Por eso lo llamamos neoevangélicos, porque realmente son unos nuevos evangélicos que pierden su categoría como evangélicos y entran a toldas liberales. O dentro de esta teoría crítica radical en contra de las Sagradas Escrituras. Y cuando uno piensa de esta manera, como yo he escrito en mi libro, un libro que realmente terminé hace 26 años, más o menos 3 años de investigación, del 90 al 93 produje este texto, en una investigación bastante ardua. Entonces los neoevangélicos se han matriculado en la escuela liberal y en la escuela de la nueva hermenéutica. Ellos consideran que, a fin de no ser tildados de conservadores retrógrados o medievales o personas que están muy quedados, muy atrasados en la interpretación para ellos novedosa y avanzada dentro del progresismo teológico, la realidad del cristianismo histórico, que siempre defendió la tesis, porque está en las Sagradas Escrituras, que Adán y Eva son la primera pareja biológica de la humanidad y de la cual venimos todos, tal como están en el Génesis. Entonces, neoevangélicos, porque o creen y enseñan el liberalismo teológico. Esa es la razón fundamental del subtítulo. Hermano, en el mundo, por decirlo de alguna manera, de la literatura cristiana, hay diversos autores que han publicado pues libros que pues que enseñan cosas pues no propias de la escritura, de un estudio serio de ellas, y uno de estos personajes que pues pertenece a la denominación presbiteriana es Timothy Keller. De hecho, a este hermano pues se le ha criticado bastante pues respecto a su postura referente a la creación y por ende a todo lo que es el Génesis. Por otro lado, vemos a otros autores como John Walton y El mundo perdido de Adán y Eva, que trata de explicar
lo referente a Génesis capítulo 2 y versículo 3, y llegando a la conclusión de las personas que leen esta literatura, que Adán pudo haber sido un hombre histórico, mas no el primero. El cristiano comprometido con la verdad, el cristiano comprometido con las escrituras, comprometido con Dios mismo, ¿qué debe de hacer con este tipo de material o con estas posturas? ¿Cuál debe de ser su posición? Los autores de Wright y Walton y otros más, sobre todo de el mundo inglés, sobre todo en los Estados Unidos, ellos no quieren desprenderse de la ilustración que hubo en Europa y que afectó y sigue afectando la fe cristiana y a la teología, la ilustración o el iluminismo. Entonces, autores que hoy, o ministros del Evangelio reformados, que se han pasado a la interpretación liberal o a la teoría crítica, esencialmente lo que ellos están comunicando es mejor ir por las teorías evolucionistas, como por ejemplo Agassiz y Pereiros en el siglo XIX. Ellos argumentaron sin ninguna base y sin que se haya podido demostrar la teoría de los adamitas, por ejemplo, okay, y los coadamitas. Adamitas y coadamitas quiere decir en líneas generales algo muy similar, es que hubo un Adán africano, un Adán asiático, hubo un Adán europeo, un Adán latinoamericano, un Adán probablemente en Norteamérica, y ellos, los preadamitas, existieron antes de el Adán de Génesis capítulo 2 y 3. Pero no hay información histórica ni arqueológica desde ningún punto de vista, ni la Biblia enseña en ningún lado que hubiera existido hombres antes de Adán, es decir, el Homo sapiens, como dirían los evolucionistas. Los coadamitas es lo que te decía ahora también, que el Adán del Génesis no era único, sino que ya había otros hombres, pero la Biblia da a entender es que una Eva comienza la reproducción humana y se empezó a originar la humanidad y las distintas naciones, tal como está en el Génesis. Las teorías que no han tenido una base demostrativa ni científica ni arqueológica desde ninguna clase, desde ningún punto de vista. O sea que muchos prefieren estas teorías, incluso el evolucionismo teísta, para no darle crédito a la interpretación histórica de las escrituras. En la Iglesia Apostólica, luego en la Iglesia Posapostólica, luego con San Agustín de Hipona, luego vino la Reforma, y así el conservadurismo clásico sigue sosteniendo, porque es innegable, vuelvo y digo, la prueba reina es que Jesucristo, nuestro Señor y único Salvador, combatió más de 15 relatos o episodios o personajes del libro de Génesis. Habló de Noé, habló de Jacob, habló de José, Adán y Eva, y así muchas otras cosas, incluyendo todo el Pentateuco. Es importante decirlo. Hermano, en redes sociales, los hermanos que están conectados en este momento, nuestro hermano Hernando Ochoa pregunta, ¿qué piensa o cuál es su opinión respecto a las posiciones como las que plantea a el Armando Aldusi?
perdona, pero no tengo exactamente la opinión de Alducin al respecto. Si puede mencionar algo nuestro hermano participante, Claro. es muy fácil de decir la respuesta. Ok, bueno, antes de que comentarle lo que quieres preguntar con exactitud nuestro hermano, nos hacen la sugerencia, hermano Mario, si puede colocar su teléfono de manera horizontal. Exactamente, y posiblemente si mejora el audio. Bueno, Armando Alducin es un predicador conocido aquí, a lo menos en México, entre la rama pentecostal. Y este hombre comenta o enseña que hubo una raza, que hubo hombres antes que Adán, algo que usted ya había comentado hace unos minutos, y respecto a los gigantes. También pregunta respecto a la postura o que hablan del gap, el espacio que hay entre Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2. Bueno, sí, ya entiendo. Bueno, vamos a ir por la primera parte acerca de los gigantes. Bueno, sí leí algo, ahora recuerdo, de Alducin en una ocasión, pero es la interpretación eh, errónea que hacen muchos de Génesis, capítulo 6, de la historia de los gigantes, supuestamente que existieron antes de Adán, es la unión sexual entre los ángeles y seres humanos, en este caso mujeres. Algunos han creído que aquí los gigantes, los nefilín en hebreo que menciona el capítulo 6 de Génesis, obedece al hecho de una unión carnal entre seres angelicales y seres humanos como mujeres. Pero, ¿saben? Nada de esto tiene realmente asidero bíblico porque es una interpretación más que corresponde a una fantasía hermenéutica. No existe, no se ha dado en ninguna parte de la Biblia una narración que hable exactamente de estos gigantes como una raza preadámica. Eso por un lado. Y yo he escuchado, ahora recuerdo algo de este señor hermano Alducin, y me parece que no. Mira, leyendo a Calvino en su comentario de uno puede ver que él allí hace un tratamiento muy interesante, y lo que explican y explicó San Agustín y otros es que esencialmente la unión de la descendencia de Set y la descendencia de Caín, ingresando así a el hecho de que la descendencia piadosa fue perdiendo básicamente el rumbo correcto de la adoración al unirse a la descendencia de Caín. Y esto por un lado. Y en cuanto a la Gap Theory, que en inglés se llama Gap Theory, la teoría de la brecha entre Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2, es otra interpretación equivocada y muy disparatada, porque lo que se enseña es que el diablo destruyó la tierra. Dios había creado primero un mundo, una tierra hermosa, y cuando comienza a decir el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, esta interpretación que pertenece más al campo literalista del dispensacionalismo o fantasiosa, podríamos decir, enseña de que hay una miles y millones tal vez de años entre el versículo 1 y 2 de Génesis, pero nada de esto tiene realmente base interpretativa, porque algunos expertos en hebreo lo que dicen, sobre todo rabinos, es que el versículo de Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, es como
el título general de lo que empieza a narrarse a partir del versículo 2. Y básicamente no existe en otra parte de la escritura una idea semejante de que hubiera existido una brecha, como lo llaman hoy, entre los versículos 1 y 2. Creo que es muy notable que el autor, si creo que fue Moisés o Moisés compiló el Génesis, el que relató la revelación de Dios, la puso por escrito, no tenía la intención de hablar de que existen millones o miles de años entre los versículos 1 y 2 y que fue obra de Satanás que destruyó la creación de Dios y Dios volvió e hizo otra creación. Son personas realmente totalmente equivocadas. No creo que esto tenga base bíblica ni teológica en ninguna parte. Hermano, regresando a la forma en la que la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas presenta el libro, o cómo es que lo titula, surge una pregunta nuevamente. Adán y Eva, ¿mito o realidad histórica? ¿Cuál es la respuesta contundente a dicha pregunta? Bueno, la palabra que mencionamos allí, o la vocal que divide estas dos ideas, o realidad histórica, pretende esencialmente es demostrar, es porque mi libro es una tesis que opté para una maestría, y esencialmente lo que queremos mostrar o demostrar es que desvirtuamos desde todo punto de vista la interpretación crítica mitológica de Adán y Eva, de la existencia, la inexistencia de Adán y Eva. Así es que nos vamos de frente contra toda la teoría histórica alemana, y sobre todo alemana, que fue la que a través de David Strauss, que también compuso un libro, Vida de Jesús, para hablar de una gran parte de la vida de Jesús era mitológica, y lo mismo es realmente una realidad histórica. Okay. No es mitología de ningún punto de vista. Mira, Eder, que C.S. Lewis, famoso novelista inglés y cristiano a la postre, él hace un análisis muy importante en su libro Cristianismo y nada más, y habla de Génesis. Él dice que durante más de 40 años estuvo estudiando mitología europea y china y del cercano oriente y de muchos lugares del mundo culturalmente, y resulta que C.S. Lewis llega a la conclusión de que la Biblia no habla de mitos. No, es decir, Génesis capítulos 1 al 3 no es mitología desde ningún punto de vista, dicho por C.S. Lewis. Así es que es muy importante, un hombre experto en literatura mundial, claro, conoció muy bien lo que era la gran diferencia entre los mitos o epopeyas de la literatura pagana y lo que es la narración bíblica. Es algo totalmente diferente. Hermano, aquí viene una pregunta, creo que más complicada y un poco más delicada en contestar. Y es la siguiente. Quienes abrazan, quienes mantienen una postura referente a que no fue un hecho histórico, sino que un mito, una leyenda respecto a Adán y Eva, esta postura, o por esta postura, se les puede considerar aún
cristianos, es decir, o se les puede llamar herejes. Sé que algunos van a que nos están viendo o que posteriormente van a ver la transmisión tendrán su propia opinión, pero ¿son herejes? Bueno, depende de qué clase de cristianos creen que ellos son, ¿no? Eh, bueno, yo no llegaría a ese calificativo con ese adjetivo, decir que no, si son hombres, personas que están en comunión en una iglesia cristiana, porque por eso hablamos de neoevangélicos. Hay muchos neoevangélicos que son pastores, tienen una hermosa familia, ellos son fieles en todos sus compromisos con la iglesia. Digamos que son personas que se mantienen en una comunión cristiana, pero yo diría que son cristianos inconsecuentes y despistados en relación a haber entendido toda la dinámica teológica y académica que se suscita, bueno, desde los tiempos de Pablo. Que yo en mi libro yo ahí demuestro en los primeros capítulos que en toda la Edad Media y arrancando después de San Agustín había muchos críticos que ya pugnaban por eliminar Génesis capítulos 1 al 3 como verdadera historia, en este caso capítulo 3, 2, 3. Pero podríamos decir que hasta tanto ellos no descubran que si no se cree en la historicidad de Adán y Eva, ellos tampoco tienen evangelio, porque es lo que pasa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, donde Pablo establece los dos Adanes y la justificación y la condenación, lo que cada cual trajo, el primer Adán y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entienden entonces esa narración de Pablo en la carta a Romanos? Si Pablo está comparando exactamente dos personas literales, entonces para mí son cristianos que están deslizándose, como dice la carta a los hebreos, se puede estar deslizando del verdadero conocimiento, y créame que yo he visto evangélicos en mi país que comenzaron muy bien, pero fueron a estudiar a una universidad católica y perdieron la fe, porque lo primero que empezaron cuando comienzan a estudiar Génesis o el Pentateuco es Adán y Eva como mito o leyenda o saga, y fueron deslizándose gradualmente hasta perder la fe, y hoy ya no les podemos considerar cristianos. Entonces yo creo que ellos son cristianos inconsecuentes, que están en un riesgo quizás de perder la fe si van a otros terrenos de interpretación crítica, teológica, en contra de las Sagradas Escrituras. Ahora, hermano, ¿por qué pregunto esto? Porque muchos en pos de lo académico, porque muchos he escuchado a personas que toman esta postura, que por el hecho de ser académicos, ellos pueden considerar esta postura de que Adán y Eva fueron meramente un mito como una opción viable para el creyente. Y precisamente Daniel Peralta comenta, si no aceptas el hecho histórico de Adán y Eva, estás rechazando Romanos capítulo 5. Si es una opción viable para el creyente, Romanos capítulo 5 dejaría de ser una verdad para el creyente, ¿no? Mi pregunta es, por supuesto, claro, ¿cómo podemos combatir la iglesia de Cristo, la iglesia que teme a Cristo en el buen sentido de la palabra, la iglesia que ama las escrituras y la veracidad de estas? ¿Cómo podemos defendernos de dichas posturas? Porque si los académicos
confíen en esa postura, las personas que no tenemos una formación como ellos la tienen, ¿cómo es que pudiéramos combatirla? Hay que presentar las dos posturas y hacer ver los errores de la crítica liberal que viene de la ilustración, particularmente. La ilustración modificó de manera sustancial todo el esquema teológico, interpretativo, conservador, porque creyó encontrar mejores herramientas en la ciencia y en la evolución. Recordemos que el siglo XIX es el siglo de la evolución y todo giraba en torno a esa palabra. Entonces yo creo que una manera de salvaguardar la fe de la iglesia y de los hermanos es no yéndonos por asuntos de una fe tampoco ciega o cayendo en el biblicismo. Hay que emplear argumentos, hay que desarrollar estudios muy concienzudos y profundos dentro de la erudición liberal y la erudición conservadora. Pero una vez que yo hice el cotejo o la comparación leyendo autores en inglés acerca de lo que dicen en relación a los 3 primeros capítulos de Génesis, leyendo autores liberales y conservadores, yo llegué al convencimiento total de que el lado liberal, que realmente en su complexión moderna comienza en el siglo XVIII, Francia e Inglaterra, no tenían razón frente a lo que la erudición conservadora, también crítica en cierta manera, ha logrado desentrañar. Mire, yo recomiendo una cosa muy importante que lo tenemos en español y es el R.K. Harrison, Introducción al Antiguo Testamento. Leer esa obra es de 960 páginas y leyendo a R.K. Harrison, un hombre no prejuiciado contra los liberales, sino un erudito que demuestra en su libro que hasta dónde el liberalismo se ha equivocado en relación a la interpretación correcta de las escrituras. Porque mire, para no ir muy lejos, Eder, pero la mayoría por no decir todos, de los intérpretes liberales, incluso los pastores hoy liberales, que han abandonado posiciones conservadoras, ellos están buscando la verdad, no están seguros de ninguna verdad, y siguen buscándola y viven profundamente inseguros al respecto. O sea que si las genealogías que hablan de Adán como persona histórica, Primera de Corintios capítulo 15, habla en la Primera de Timoteo que Eva fue engañada por la serpiente y él temía que también las mujeres que estaban allí en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era su pastor, temía que fueran engañadas también astutamente por los falsos maestros. Entonces, para Pablo, también Adán y Eva son personajes realmente históricos, verdaderos, y no hay para qué ir a buscar teorías a través de la evolución o los métodos como hoy interpretativos de como dice Walton y Wright, o el concepto más de una narración como es capítulo 3 de Génesis, más como una analogía simbólica que nos representa a nosotros los hombres como Adán y a las mujeres como Evas. Eso se cae de su propio peso, se cae rotundamente y no produce realmente fe y verdad interpretativa a la luz de las mismas escrituras. Ok, hermano, Ramón Flores pregunta: ¿usted cree que los dispensacionalistas o el sistema dispensacional tiene una idea errónea de la narrativa y de la interpretación de Adán y Eva?
Bueno, en ese campo los dispensacionalistas creen que Adán y Eva fueron personas reales, históricas. Muchos. La escuela de Dallas, Texas, el seminario teológico de Dallas, Texas, siempre leí autores de ese seminario o de esa corriente interpretativa donde ellos afirman la realidad histórica de Adán y Eva. Salvo que haya alguno que haya entrado a terrenos liberales para negar la historicidad de Adán y Eva, pero en general el dispensacionalista afirma la historicidad de Adán y Eva. Ok, hermano, pregunta, ¿en dónde en dónde pueden conseguir el libro de Adán y Eva? En México sabemos que con un servidor, en Librería Cristiana Sola Gracia, y con nuestro hermano Islem en Tabasco. Pero fuera de México, ¿en dónde podemos leer más del tema o conseguir el libro? Bueno, creo que tú lo haces, Eder, ¿no? Puedes enviar el libro a cualquier país de América Latina. Tú lo puedes enviar. Lo mismo creo que mi hermano preciado Islem en Tabasco. Y sobre todo, sin ningún costo también de envío, el pastor y misionero Guillermo Green, él desde Costa Rica también puede enviarlos a cualquier lugar de América Latina. Incluso han enviado a España, a Australia, para personas de habla hispana. Y así es que a través de ustedes, aquí en Colombia lo distribuye también la librería Faro de Gracia y un centro que se llama Centros de Literatura Cristiana también aquí en Colombia. Se consigue aquí en la ciudad de Bogotá, especialmente. Entonces, el libro, gracias a Dios, tengo una audiencia despertando inquietudes en diferentes lugares. Y vuelvo y repito, Eder, es sumamente importante. Si no creemos en la historicidad de Adán y Eva, no hay evangelio que anunciar. Estamos perdidos, no hay realidad histórica y Cristo nos mintió y nos engañó, que habló de la existencia del primer matrimonio como de Adán y Eva. Entonces, si no se parte, es lo mismo que los 6 días literales de la creación. Si no se parte de la realidad de que fueron semanas, una semana, o los 6 días literales, aunque no podemos entender a partir del 4.º día cómo suceden las cosas cuando Dios crea el sol, pero la narración por el hebreo Yom, día de 24 horas, y si creemos que todo era caos, decimos una mentira, porque Génesis 1:31 termina diciendo que Dios había creado todo muy bueno y bueno en gran manera, y es una expresión que en el hebreo es un presente continuo de admiración, donde Dios mismo, una vez que vio su obra, Dios se alegró, se encantó de ver cómo le había quedado todo tan hermoso, incluyendo la primera pareja, Adán y Eva. Pero el pecado del hombre estropeó la buena creación de Dios. Okay. Entonces, el libro está a la orden, por todo lado, por muchos lugares. Ok, pues hermano, muchísimas gracias por este tiempo. Honestamente recomiendo muchísimo, muchísimo a nuestros amigos que nos están viendo en este momento que puedan adquirir este libro. Vale muchísimo, muchísimo la pena tenerlo en las manos, leerlo. Es un libro de más de 340 páginas con datos bastante interesantes, recomendaciones de libros, una investigación académica, teológica respecto a Adán y Eva. Los que estén interesados pueden enviarnos un mensaje por inbox de la librería Cristiana Sola Gracia o un mensaje por a mi perfil Eder Pérez Neri o al 22 23 ya está, se me olvidó, hermano. 22 24 37 33 55. 22 24 37 33 55. Hermano, ¿cuáles son sus redes sociales? Bueno, especialmente en Facebook y WhatsApp.
también Twitter y Instagram. Ok, así lo podemos buscar como Mario Celi Quintero. Sí, correcto. Quiero, si me permites, decirte algo finalmente, como primero Dios y como decimos aquí en Colombia, Dios mediante. Voy a tener la oportunidad de visitar Tabasco hacia el final de junio Ok. para estar en una universidad presbiteriana y Alfa y Omega y poder compartir el tema creacionismo o evolucionismo. Creación y evolución, vamos a tratar durante 3 días toda esta temática y esta dinámica allí en la bella ciudad de Villahermosa. Ok. Entonces quería compartir esa idea, esa noticia con mis hermanos mexicanos. Dios mediante, tengo la fortuna, la bendición, no la fortuna, la bendición de Dios de volver a visitar esta bella tierra. A finales de junio, ¿es correcto? Junio 27, 28, 29, en la Universidad Alfa y Omega. Ok, para todos nuestros hermanos que viven en Tabasco o a los alrededores de Tabasco, están cordialmente invitados y pueden ingresar a las redes sociales de la Universidad Alfa y Omega y solicitar información respecto a las entradas, los horarios, etcétera. Con toda confianza lo pueden hacer. Y bueno, hermano, agradezco muchísimo el tiempo que usted tuvo para platicar del tema. Y si Dios lo permite, el día jueves los esperamos en punto de las 8 de la noche para tratar otro tema bastante interesante, que es, bueno, se los voy a dejar en suspenso para que estén con nosotros. O el miércoles, a través de nuestra publicidad, les vamos a informar sobre qué tema vamos a tratar. Va a ser un tema sorpresa, así es que los esperamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche, hora México. Hermano Mario, muchísimas gracias. Con todo gusto, Dios bendiga. Un saludo inmenso y un abrazo a todos mis hermanos en Cristo de este bello país mexicano y toda nuestra audiencia en América Latina. Que Dios les guarde. Muchísimas gracias a ustedes. Ok, hermano, le pido que no me corte la transmisión y muchísimas gracias a todos. Gracias y paz. Nos vemos el próximo jueves.